pues bueno, aprecio mucho tu tiempo y que me escuches como siempre. Hoy te quiero compartir información que te va a ayudar para el momento en que estás desarrollando grupos de trabajo, comunidad en tu negocio, organización para llevar a cabo algún proyecto, etcétera, etcétera. ¿Y a qué me refiero? Pues bueno, son 10 tipos de personalidades de aquellas personas que van a conformar tu grupo, en las cuales tienes que poner atención para de algún momento dado identificarlas y ya sean dos cosas. Uno, aprendas a manejarlas, o dos, las evites o busques más personas que puedan formar parte de tu equipo, ¿va? La primera es aquella persona que es chismosa. Los chismes o chismoso, los chismes, los rumores, es ese tipo de comentarios, información, actitudes, comportamiento que no suma y sí resta mucho en tu equipo de trabajo, en tu organización. Entonces identifica los chismosos y, como lo mencioné al principio, uno de dos, o los evitas o aprendes a manejarlos, siendo muy claros con ellos, ¿va? El número 2 es el temperamental. Es aquella persona o emocional, ¿no? Temperamental o emocional. Es aquella persona que constantemente cambia de humor, en un momento dado está contento, después se molesta fácilmente por algo, se enoja, después está triste y es una montaña rusa de emociones. Ese tipo de personas regularmente te desgastan energéticamente mucho. Entonces aprende a identificarlas. No te voy en este momento a explicar cómo manejarlas porque es mucha información. Simplemente te voy a dar los 10 tipos de personalidades que tienes que aprender a identificar y después viene la manera de cómo manejarlas, ¿va? Pero nada más ahorita ten en cuenta los 10 tipos de personalidades. Esa es la emocional. Después tenemos a la número 3, es la víctima. Este es muy importante porque muchas veces en tu negocio, en tu organización, vas a intentar ser empático, es decir, entender las circunstancias de las personas, etcétera, etcétera. Pero ojo, pon mucha atención, porque en ocasiones las personas que son víctimas lo que tienden es a tomar mucho de tu tiempo. ¿Por qué? Porque los escuchaste, les robaste el lomo, o fuiste muy empático diciendo te entiendo por lo que estás pasando, cuáles son tus carencias, etcétera, etcétera. Las personas se dan cuenta que los escuchas y entonces, pues bueno, demandan mucho de tu tiempo para seguirte platicando el por qué no son felices, el por qué no lo logran, etcétera, 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 ¿ok? Es la víctima. Número 4 es el egocéntrico. Es aquella persona que pues tienes que estar constantemente aplaudiendo sus logros, es decir, que tu atención está o la requiere, que le estás enfocando en él, solo en él y nada más en él o en esa persona. Entonces hay que tener mucho cuidado porque eso también te distrae del resto del equipo. Cada miembro del equipo es importante, tenlo siempre presente. El número 5 es el envidioso. El envidioso, ojo, es muy importante que lo identifiques. ¿Has escuchado aquello que dice que envidia de la buena? Bueno, pues ya sabes, también lo has escuchado. No hay envidia de la buena ni de la mala. Envidia es envidia y santo que se acabó. Entonces, el envidioso es importante. ¿Por qué? Porque es ese tipo de personas que nunca va a ser suficiente lo que las demás personas hagan y no va a estar contribuyendo a celebrar los logros, no tanto de las demás personas, sino del equipo en conjunto. Entonces, es muy importante identificar al envidioso. Número 6, el manipulador. Manipulador. Esta persona es aquella que llega contigo, te entiende, te apoya, siempre es servicial, siempre está ahí para ayudarte a acomodar las sillas, poner el rotafolio, los marcadores, etcétera, etcétera. Te entiende, se adelanta en muchas ocasiones a la manera en que tú trabajas y ya tiene listo todo para que cuando tú llegues, etcétera, etcétera. Es una persona que se identifica mucho contigo, pero ojo, hay que aprender a identificarlo porque muchas veces la persona manipuladora siempre tiene un plan detrás para ser como es contigo como persona. Entonces aprende a identificar esto, sé precavido. Después tenemos el número 7, que es el pesimista. El pesimista, ya sabes, aquella persona que vamos a hacer esta estrategia, vamos a implementar esta estrategia de ventas.
¿ok? Y el pesimista siempre se va a enfocar en todo lo negativo, nunca va a ver el potencial o va a identificar qué herramientas sí tiene, no, se va a ir siempre a, oh no, en este mercado no funciona ese producto, no, en este mercado nadie tiene dinero, ahí nadie nos conoce, en fin, se va a enfocar en todo lo negativo. Entonces se identifica mucho el pesimista. El número 8 es aquel que se enfoca en la crítica o el criticón. Es esa persona que más que en estar como el pesimista, enfocándose en lo negativo, se está poniendo atención a qué es lo que hace o deja de hacer el resto del equipo, ¿va? Si lo hizo bien o si lo hizo mal, y entonces está constantemente evaluando el desempeño, la conducta del resto del equipo. Esa es la parte del criticón. Son muy buenos para externar su opinión, no siempre son buenos para implementar una acción que contribuya o que suma al equipo. Entonces, esa es la parte del criticón. El número 9 es el arrogante. Al arrogante es aquella persona que regularmente le gusta tener la razón. Es decir, que ya no hay nada que enseñarle y entonces él viene a tu equipo, a formar parte de tu equipo con la bandera de yo a todos esta bola de personas les voy a enseñar cómo se hacen las cosas. Es decir, les voy a brindar toda mi sabiduría, etcétera, etcétera. Y entonces son el clásico tipo de personas que traen la taza totalmente llena y no están dispuestos a aprender. Ese es el arrogante. Y por último es el despistado. El despistado, o el que está, o el muerto viviente, es decir, que no aporta, no hace, no dice, no, es más, no sabe si vive o muere, si va, viene, si está o no está. El despistado es una persona que definitivamente no te suma nada, no hace nada y simplemente está tratando de encajar, pero ni siquiera sabe cómo encajar. Entonces, bueno, estas son las 10 tipos de personalidades que tienes que poner mucha atención al momento de formar tu equipo de trabajo. Pero ojo, habrá muchas que tengan una personalidad más fuerte, es decir, características del resto. Lo importante aquí es que cuando tú eres la cabeza de ese grupo, uno de los acuerdos, ¿te acuerdas que hay los 4 acuerdos? Bueno, uno de los acuerdos es que no te tomes nada personal. Si una persona es chismosa, una persona es envidioso, etcétera, etcétera, ya sea hacia tu persona, hacia el equipo, lo primero que tienes que identificar qué tipo de persona es, y segundo, no tomar las cosas de manera personal porque eso te va a desgastar también, ¿va? Entonces son 10 personalidades. 1, la chismosa. 2, la emocional. 3, la víctima. 4, el egocéntrico. 5, el envidioso. 6, el manipulador. 7, el pesimista. 8, el que se dedica a la crítica, el criticón. 9, el arrogante. Y 10, el muerto viviente o el despistado, ¿va? Entonces, identifícalos. Eso es importante que los identifiques. Ya después veremos cómo manejarlos, ¿ok? Sí pueden seguir siendo parte de tu equipo, pero habrá algunos que sí definitivamente te recomiendo que busques otra persona para que forme o integre tu equipo, y otros que todavía son salvables, de los cuales puedes aprender a manejarlos. Por lo pronto, identifícalos y ya después veremos cómo manejarlos, ¿va? Te agradezco mucho tu tiempo, nos vemos en la próxima y espero que estos tips que te comparto te sean de gran utilidad. Gracias, bendiciones y hasta la próxima.